Dentro del tema de la actividad económica, damos inicio a la primera conferencia magistral, Los principios del orden económico y su inserción en la economía actual, que impartirá el doctor Federico Miura. Lo acompaña como moderador el licenciado Antonio Leaño Reyes, director de Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le rogamos, dentro del espacio de la conferencia, apagar por favor sus celulares y de igual forma no abandonar el recinto mientras el conferencista esté exponiendo. A continuación me voy a permitir leer una parte de la semblanza del currículum del doctor Miura. Es originario de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo los títulos de licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y de ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dentro de su actividad académica, se ha desarrollado como miembro de la carrera del investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y como profesor titular ordinario de Metodología Política 2 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina. Ha desarrollado trabajos de investigación sobre filosofía política, filosofía económica y metodología del conocimiento científico. Ha publicado las siguientes obras: Filosofía económica en Aristóteles 1 y 2, Usura y capitalismo, Aproximación al dolor, Que sean uno, Meditaciones ociosas, y ha publicado artículos en las revistas Verbo, Universitas, Sapientia, Gladius, Micael de Buenos Aires, Filosófica de Valparaíso y Lateranum de la Universidad Lateranense de Roma. Invitamos al doctor Miura a iniciar con su conferencia. Muchas gracias. En este encuentro universitario al que he sido gentilmente invitado, se me ha pedido tocar el tema del orden económico natural. Permítaseme, pues, referirme inicialmente a algunos presupuestos básicos. Es decir, como condición para hablar sobre el orden natural en la economía, debería referirme someramente a la noción de orden en general, a la de orden natural más en particular, y a la de orden natural económico más particularmente todavía. Pero como por otra parte se verá que hablamos de lo que es en realidad un orden moral y dinámico, he de referirme también a cómo un orden tal puede desordenarse y a cómo eventualmente podrá ser reordenado. El orden no es otra cosa que cierta disposición de vida entre las partes de un todo. Una casa ordenada, un aula ordenada, una disertación ordenada, son en cada caso una de estas cosas cuando las partes que la componen están entre sí en una relación tal que hace que el todo constituido por ellas sea lo que debe ser. Cuando las partes de estos todos no están ordenadas entre sí, entonces ellos, los todos, estas cosas compuestas, no son lo que deben ser. Son estas tales cosas, pero mal. Son estas cosas malogradas, corrompidas o pervertidas. Pero además, esta relación de las partes entre sí es una relación jerárquica. Jerárquica, es decir, una relación de preeminencia y subordinación. Ciertas partes están sobrepuestas a otras
Ninguna verdadera totalidad, a no ser en los estratos más bajos del ser, está constituida de partes iguales, de igual nivel o de igual dignidad, porque toda cosa ordenada tiene una finalidad específica, y entonces las partes que son superiores son las que tienen una relación más inmediata con el fin de la cosa misma. En efecto, si se habla de orden, no se puede eludir la referencia al fin. Lo que determina al orden de las partes de una cosa entre sí es la relación que cada una de ellas tiene con el fin de la cosa. Si el fin de la casa es proteger a sus habitantes de las inclemencias del tiempo o de la intromisión de los extraños, entonces las partes de la casa deberán estar dispuestas de modo tal que las paredes sostengan el techo y que al mismo tiempo permitan el paso y lo cierren con las aberturas, etcétera, etcétera. Si en una lámpara el pie, la pantalla y el foco eléctrico están en tal relación entre sí, es porque esa relación es la necesaria para que la lámpara cumpla con su fin, que es alumbrar focalmente sobre el escritorio. Y mucho más rica y matizadamente todavía, en el orden natural, si en un organismo las células se adaptan a la función de los tejidos y estos a la de los órganos, y si los órganos guardan entre sí la relación que tienen, es porque el fin del organismo es vivir. Y lo mismo encontramos en todas partes donde haya cosas que son todos compuestos de partes. El modo de composición de las partes está regido por el fin del todo. Y de estas partes, unas son más importantes que otras para el cumplimiento del fin del todo. Más importantes o más dignas, lo cual no quiere decir que alguna de ellas sea menos necesaria, porque todas, incluso las ínfimas, lo son. Hablamos, pues, de dos sentidos del término orden, porque uno es el orden de la relación de las partes entre sí, del que hablamos al principio, que dicen los latinos ordo partium ad invicem. El otro, de la relación de las partes al fin, ordo partium ad finem. Y de estos órdenes, el segundo es, como dice Santo Tomás, el más principal, el orden de las partes al fin. Es el que rige sobre el orden de las partes entre sí. Y hay todavía otro sentido del término orden, y a este le anteponemos generalmente el artículo femenino, la orden. Porque cuando lo que se trata es de un orden humano, dinámico y moral, este orden natural puede desordenarse. Y entonces, a la anterior preeminencia jerárquica que pone algunas partes por sobre las otras, se suma una preeminencia activa que hace que las partes superiores corrijan a las inferiores, obligándolas a ocupar su lugar en el orden. Y esto es la orden, es decir, los mandatos, los imperios, que movilizan a las partes inferiores de modo tal que ellas mantengan su lugar en el orden. Ahora bien, pasando a lo que es nuestro tema actual y para lo cual lo anterior son solo algunos presupuestos conceptuales básicos. El orden económico natural, o el orden natural de la economía, es uno de estos órdenes que llamamos órdenes humanos, dinámicos y morales. Al decir que es un orden humano y moral, queremos decir que se trata, en primer lugar, no de un orden natural dado, sino de un orden natural hecho o actuado por el hombre en uso de su libertad. El decir que es hecho puede parecer
que excluyera de él la nota de natural. Y ello porque en el pensamiento moderno se suele oponer lo que es natural a lo que es hecho. Lo natural se lo opone a lo artificial o a lo cultural. Pero esto es el pensamiento moderno y no debiera ser considerado así, porque natural no es sólo lo natural dado, quiero decir, lo natural como aquello en lo que la voluntad y la acción humana no intervienen, como es el orden de los animales y de las plantas, o el orden del cosmos. Natural es también, para el orden humano, lo que el hombre hace o modifica cuando al hacerlo se inspira en la naturaleza, cuando sigue a la naturaleza orientando sus actos al fin que se reconoce en ella. No por admitir la contingencia y la libertad y la diversidad, deja el orden humano de ser natural, cuando lo es. Precisamente es natural estos órdenes humanos, cuando usando de su libertad, el hombre se guía por los fines indicados por la naturaleza. Y la acción humana se hace antinatural, y es el hombre el único ser de la naturaleza que puede actuar contra ella, cuando precisamente se orienta contra esos fines naturales. Este es el orden moral natural, que en sentido absoluto solo puede llamarse orden cuando es natural, y desorden cuando no lo es, pero que aún en su estado más aberrante puede llegar también a ordenarse, entre comillas, contra la naturaleza, lo cual deriva en un falso orden, lo cual es la forma más grave de desorden, el desorden artificialmente ordenado. Y ahora sí a lo nuestro. La economía, o el conjunto de las actividades económicas del hombre, se ejercen en uso de su libertad. Constituyen así una parte del orden moral humano. Así pues, se trata de un orden hecho, no de un orden dado. Un orden que, por ser moral, puede constituirse según lo indicado por la naturaleza o en contra de ella. Y ahora bien, ¿qué indica la naturaleza como siendo el fin de las actividades económicas del hombre? ¿Cuál es el orden entre estas actividades económicas y otras actividades? ¿Cuál el orden entre los bienes que proveen esta y los bienes provistos por las otras actividades? ¿Y cuál es el fin que las ordena jerárquicamente entre sí? La consideración más elemental, el más mínimo atisbo de sentido común y de sensatez, y por otra parte también la reflexión filosófica seria, nos dicen palmariamente que el producto de lo que llamamos actividades económicas es un medio, subrayo, con relación a otros bienes, cualquiera que ellos sean. Porque está claro, el producto de la actividad económica es, como quiera que se lo interprete, riqueza. Y por riqueza debe entenderse, siguiendo a Aristóteles, pero no porque él lo diga, sino porque es así, al conjunto o acumulación de los instrumentos necesarios para la vida. Y así no hay entonces duda posible. La riqueza es medio para la vida. Y todo medio se subordina a su fin. La riqueza, pues, se subordina a la vida. Medios para la vida serán el alimento y el vestido y los instrumentos para proveérselos directamente o por intercambio, y la habitación y los medios de transporte, y de estos los más burdos y los más sofisticados, y los automóviles y las computadoras, y tantos cuantos ustedes quieran, infinidad de cosas. Pero la vida, para la cual todos estos son medios, ¿qué es?
Porque está claro también, vida lo decimos en dos sentidos. Vivir es, en un sentido, el mero mantenerse en la existencia. Vivir por oposición a la muerte. El subsistir como ser viviente. Pero para el hombre, vivir no se agota en este mero subsistir como ser viviente. El hombre desarrolla muchas facetas del vivir. Vivir tiene para el hombre un sentido cualitativo, como plenitud o efusión de vida. Cuando decimos, esto no es vida, así no se puede vivir, estamos aludiendo a este sentido cualitativo de la vida, a esto que el lenguaje moderno llama calidad de vida, y a lo que Aristóteles, con un lenguaje más simple, titulaba la vida buena. Juego de palabras que hace Aristóteles entre sen, vivir, y el sen, vivir bien. Esto es también lo que los humanos llamamos vivir. Este goce o plenitud de vida se lo puede hacer consistir, y acabamos entrando en tema, en actividades vitales diversas. Porque para algunos el buen vivir será el ejercicio de la vida, por ejemplo, del espíritu, el gozo de la verdad, la vida virtuosa, los gozos culturales, el honor cívico, la amistad. Para otros, quizás, el ejercicio de la vida en sentido corpóreo, la salud, la vida pletórica, los placeres de la mesa o los placeres del sexo. Todo ello puede ser inscrito bajo el carácter, acá con cuidado con los términos, de vida buena o buena vida. Está claro. Para los primeros, los gozos del espíritu, alude mejor el término vida buena. Para los segundos, quizá invirtiendo los términos, la buena vida, en el sentido de darse la buena vida. Pero igual, todo esto está en el plano de lo que llamamos calidad de vida. Para todo lo anterior, es decir, para la vida como mero existir, o para la vida buena, bajo cualquiera de estos dos sentidos, como vida buena según el espíritu o buena vida según el cuerpo, para todo ello, de algún modo, sirve la riqueza. Como hemos dicho, la riqueza es el producto de la actividad económica. Y la llamamos económica porque hay una ciencia que ordena esta actividad. Obviamente, pues, si hay una ciencia que considera los fines de la vida y el orden entre ellos, a ella deberá quedar subordinada la ciencia que estudia la riqueza y los medios de proveérsela. Porque la riqueza es un medio para cualquiera de estas formas de vida. Podrá así decirse que la riqueza, medio para todo esto que hemos dicho, es sumamente importante, y sin duda que lo es. Pero por importante que sea la riqueza y la ciencia que la estudia, son importantes como medios, y esto es lo que es trascendental seguir recordando. Y sea cual sea la importancia de un medio, si es importante, lo es solo por los fines que ese medio hace posibles. Porque el orden de la actividad y la ciencia económica es un orden de medios, y el fin subordina a los medios. Si los bienes que integran la riqueza son para la vida, y la vida es, por un lado, supervivencia, y por el otro, valor de la vida, entonces las actividades y la ciencia que proveen al hombre de la riqueza se ordenan a las actividades de la vida y el goce de la vida, y a la ciencia que los considera. Y el orden es, aquí como en todo, un orden jerárquico. La ciencia de los fines de la vida debe someter a sí misma a la economía, ciencia de medios. Definirá la ciencia de los fines, definirá el modo y la extensión de las riquezas necesarias.
cuáles y cuántos bienes provistos por la actividad económica son realmente necesarios para la vida buena. La validez de este principio de orden la ve cualquiera. Cualquiera ve que la actividad económica, el trabajo, el negocio, es para la vida y no la vida para la actividad económica y el negocio. Cuando hemos dicho que la vida como fin de las actividades productivas de bienes útiles debe entenderse como vida en sentido de supervivencia y como vida en sentido de plenitud o vida buena, destacamos también que esta segunda presenta facetas, la vida buena, distintas según las elecciones que hacen los hombres, según lo que consideran plenitud de vida o buena vida o vida gozosa. Porque para algunos la plenitud de la vida consistirá tal vez en las actividades placenteras de su sensibilidad y sensualidad corpórea, esto es lo que ya dijimos. Para otros, en la consideración de los demás. Para otros todavía, en la contemplación artística o filosófica, o en los placeres de la amistad, etcétera, etcétera. Son todos estos ideales de vida posibles como perspectivas de plenitud, aunque no provean todos ellos, sin duda, la plenitud que el hombre intenta con ellos. Porque lo que el hombre procura con todos ellos es en el fondo ser feliz, dar sentido a su vida. Y, sin duda, no todos estos bienes lo logran, la felicidad. Cuando el hombre elige mal entre estos bienes, sin duda que el resultado es una frustración de la vida, precisamente. La consideración de cómo se jerarquizan estos bienes entre sí pertenece al dominio de la ética, el saber que se ocupa del verdadero fin de la vida y del recto orden entre lo que es el fin último y los fines subordinados al fin último. Y en esta consideración, así como hay verdad, puede haber también error, éticas verdaderas y éticas falsas. Y hay error cuando se toma como fin último aquello que es solo un fin subsidiario, cuando se hace consistir la plenitud de vida en el placer, o en el honor, o en la salud, o en el poder, o etcétera, etcétera. Pero, aunque los hombres puedan equivocarse en esta elección central entre los bienes que hacen al goce o plenitud de la vida, es indudable que en cualesquiera de estas preferencias están eligiendo algo que tiene calidad de fin, y esto es lo que quiero subrayar. En cualquiera de ellos el hombre está apuntando a un vivir que es no solo vivir, sino vivir bien, sea como vida buena o como buena vida. Errarán quizás en cuál sea el verdadero bien, pero eligen vivir bien. Sin duda que en tal caso puede darse desorden moral. Una vida que aspira solo a la gloria, o al placer, o a la diversión, es una vida desordenada. Pero cualquiera de estos órdenes desordenados, aunque no sean conformes con la naturaleza del hombre, tienen algo de natural todavía. Porque cualquiera de los bienes que los impulsan son, en cierto modo, fines de la vida. No son fines últimos, pero son fines. Se dan, y esto es lo que subrayo, en la línea del fin. Aunque ninguno de estos bienes pueda dar la felicidad que promete, al menos recuerdan al hombre su apetito de felicidad. Y entonces, el errado por la mala elección puede ser fácilmente corregido. Se le dice, esa felicidad que buscas a través del placer, o del poder, o de la gloria, nada de estas cosas te la darán. Busca más arriba. Pero si destacamos esto, es porque para el hombre es posible un desorden distinto de estos que he considerado y más grave. Y este desorden más grave se da cuando el hombre procura como fin de la vida la acumulación de la riqueza.
Porque esto ya no solo es malo, o equivocado, o inmoral, sino que es perverso y antinatural. Estoy siguiendo en esto mayormente a la filosofía de Aristóteles al respecto. ¿Y por qué es esta elección así de aberrante? ¿Por qué es tan aberrante poner en la procuración de la riqueza el objetivo planificante de la vida? La razón filosófica de ello ya está dicha. Es porque las riquezas no tienen calidad de fin, como estos falsos fines en cambio la tienen de algún modo, sino de puro medio. Todos aquellos fines, cuando tomados como objetivos vitales, el placer, el poder, la gloria, son falsos fines últimos, pero tienen, dijimos, calidad de fin, calidad de fines. En cambio, la riqueza es solo medio. La razón filosófica del carácter aberrante de esta procuración de la riqueza como fin es, sin embargo, algo fría, así como está dicha. Veámoslo mejor en lo que sería su caracterización psicológica y ético-individual. El sentido común de todas las épocas ha considerado con justa apreciación al hombre envilecido por el apetito desmesurado de riqueza como más despreciable que al corrompido por los placeres o por el poder. Este apetito es el que caracteriza al avaro. Esto es, al hombre que se ha hecho capaz de prescindir de cualquiera de los anteriores bienes de la vida para favorecer el acopio ilimitado de riquezas. En el avaro se da una desviación característica que lo separa de la vida natural, aún de la vida licenciosa y corrompida, que algo de natural tiene. Porque no se trata, en su caso, de un deseo de acumular riquezas para asegurarse una vida placentera. El avaro es capaz de sacrificar todo solaz de la vida, y la vida misma, en procura del acrecentamiento de sus caudales. Sufrirá hambre, se privará de los placeres del sexo, preferirá vivir como menesteroso, carecer de amigos, con tal de no ver menguar su tesoro. Cuando Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, describe los distintos modos de vida inspirados en la primacía de estos distintos bienes, presenta a los falsos modelos del procurador del placer o del procurador del honor, pero desdeña referirse siquiera a la vida centrada en el afán de lucro, por considerarla una vida, como él dice, antinatural. Y ello se entiende, ya que en todos los otros casos el hombre, arrastrado por la solicitación de falsos fines, queda, no obstante, en el orden de algún modo de la naturaleza. Porque el glotón, o el libidinoso, o el belicoso, se bestializan sin duda, pero la bestia es todavía algo hasta cierto punto natural en el hombre. La avaricia, en cambio, no es natural. Supone un artificio sutilmente malicioso que desvía al hombre indefinidamente de su fin, porque aspira al acrecentamiento ilimitado de un medio que le promete sin duda la posesión de todos los bienes, pero al hacerlo lo aparta precisamente de ellos, de los bienes. Y esto último nos conduce a la consideración de aquello que hace posible el desboque indefinido, esto es algo ahora que añado, del vicio de la avaricia, y que pone al hombre sometido a ella en un camino que lo aparta de la línea del fin. Al hablar de la riqueza, hasta ahora he ejemplificado con las cosas en las que consiste la verdadera riqueza, a saber, casas, campos, instrumentos. Todos ellos son medios para el solaz material de la vida. Pero es claro que hay un signo
que los representa a todos y que vale por todos. Y este signo es, en griego, nomisma, latín pecunia, la moneda. En el desarrollo de la civilización, el hombre inventó un medio para el solaz de su vida material que tiene la virtud de representarlos a todos. Movido por las necesidades de un intercambio cada vez más complejo de bienes, surgió este signo convencional con poder de adquisición universal para cualquier tipo de bienes, de los bienes que como medios constituían la verdadera riqueza. Sirvió así a un tiempo como medida para el intercambio y como un instrumento de reserva de riqueza. Y en esta última función de la moneda como instrumento de reserva de utilidades, comenzó a manifestarse su capacidad de atesoramiento infinito. En efecto, al tiempo que se hacía más patente el carácter meramente convencional del valor de la moneda, es decir, surgiendo de la moneda metal por la moneda papel y hoy a la moneda fiduciaria o bancaria, la acumulación posible de la riqueza apuntó al infinito, porque infinita es la sucesión del número y la riqueza monetaria pudo representarse de un modo tan abstracto como lo es la sucesión numérica, la sucesión de los números. Con ello, el tipo humano que hemos caracterizado como aquel que pone el objetivo de su vida en las riquezas, se pudo disparar él también al infinito. La perversidad especial del vicio de la avaricia radica, como se ha dicho, en hacer de la riqueza, que es medio, un fin de la vida, invadiendo y desalojando a cualquiera de las manifestaciones de la vida buena. Pero con la invención de la riqueza monetaria, la procuración aberrante del medio se reduplica, ya que la moneda no es siquiera por sí misma un medio adecuado para ningún fin de la vida, por sí misma, porque no es algo que sirva para alguna cosa determinada. De suyo no sirve la moneda para nada, solo que, por la convención social, sirve al contrario para todo. Es pues la moneda el medio de los medios, medio para la obtención de medios. Y es por eso que, si como hemos dicho, el apetito por las riquezas desvía al hombre del camino del fin, el apetito por esta riqueza, que es medio de medios, lo hará hasta un grado casi irreversible. La vida humana está moralmente ordenada, y ello según el orden natural, cuando privilegia sus actividades según un ordenamiento jerárquico que pone en el tope a lo que son verdaderos fines. Quiero decir con ello cosas amables por sí mismas. La misma naturaleza indica aquí el orden, por poco que se atienda a ella. La reflexión moral nos atestigua cuál es este orden, y no es necesaria la revelación para descubrirlo, porque es un orden que la razón natural misma puede descubrir. En este orden hay fines superiores y fines subordinados. Y hay también lugar en él para la riqueza, es decir, para los medios que hacen posible el logro de aquellos fines. Pero también está indicado en este orden natural que la provisión de medios debe medirse por las necesidades de la vida buena. Y así, la provisión de medios de riqueza para la vida no es ilimitada, no debe ser ilimitada. Existe una medida adecuada. Sin duda que la carencia de medios puede hacer imposible la vida buena en el orden natural, esto no en el orden sobrenatural, pero sí en el orden natural. La riqueza es necesaria, según Aristóteles, incluso para el desarrollo de las virtudes naturales. Pero, y la miseria puede hacer esto imposible, la carencia absoluta de riqueza. Pero tanto y más imposible puede ella hacerse, la vida buena, cuando la provisión de medios excede y se desorbita. Y esto ya no porque obstaculice materialmente
como lo hace la miseria, la realización de los valores vitales, sino porque, mucho más hondamente, desvía anímicamente al sujeto de la procuración de dichos valores vitales. El hombre sometido al apetito de lucro será, mucho más que el arrastrado por la gula o por la lujuria, un sujeto inhábil para el bien verdadero. Hay en él un desorden moral profundo, porque el afán de la procuración de este medio de los medios, que es la moneda, lo apartarán indefinidamente del camino del fin. He seguido esta reflexión, espero que me hayan podido seguir hasta ahora, sobre el orden económico, por el lado de las conductas y los hábitos del sujeto humano, tal como los estudia la ética o la moral individual. Es decir, tomando al sujeto como actor, destinado a lograr o a malograr su vida, según responda al orden, o al contrario, lo subvierta el orden. En el fondo, me he ubicado hasta acá en lo que la religión misma describe como un ordo amoris, el orden de los amores humanos, de lo que el hombre privilegia en su vida, ya que, como ha dicho el Hijo del Hombre, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Si tu tesoro está en los valores verdaderos de la vida, hacia ella ordenarás tus afanes y serás hombre bueno y logrado. Si en valores inferiores, serás malo. Pero si todavía tu tesoro es el que lo es literalmente, esto es, tus arcas repletas o tu cuenta bancaria en crecimiento creciente, entonces tu alma se ha pervertido porque se ha puesto en un camino que lo desvía indefinidamente de su bien. Pero lo que se ve en perspectiva individual puede ser enfocado también en las instituciones y las estructuras sociales de las que el hombre individual forma parte. Decía Platón que para entender lo que es la justicia como virtud del alma, había que atender a la justicia en la ciudad o el Estado. Y hablaba así de este último, del Estado, metafóricamente, como de un hombre en grande. Y esto es así en efecto, porque el orden o el desorden de la vida individual tiene su correlato en el orden o el desorden social. Ni las instituciones son indiferentes en relación con el material humano que integra la sociedad, ni este último, el hombre, permanece incólume a las influencias que el medio social ejerce sobre él. Si las leyes y las costumbres, si los modelos reconocidos son los del santo, los del genio o el héroe, los individuos intentarán imitarlos en sus vidas. Si los modelos son los del libertino, o los del frívolo, o los del déspota, ocurrirá otro tanto. Y si, reubicándonos en lo que estamos diciendo, el modelo humano propuesto y las leyes que los promueven son los del acumulador de riquezas, si toda la legislación y las costumbres presionan para producirlo, si la consigna social es enriqueceos y consumid, pues entonces el hombre, cada uno de nosotros, salvo la feliz circunstancia de poseer un ánimo rebelde, seguiremos la corriente y el mundo social quizá será parecido a lo que es hoy. Se ve bien entonces que, para tratar el tema de las relaciones sociales objetivas, de las estructuras socioeconómicas que estudian las ciencias, no es inconducente tener presente al hombre que está inmerso en ellas, al hombre con sus virtudes y con sus vicios. Y a esto lo digo porque ahora precisamente quiero pasar a ocuparme del orden o desorden en ese ámbito objetivo que es el que estudian las ciencias y en el que, a mi entender, se refleja y a la vez influye sobre el alma del hombre. Porque sin duda ha de resultar extraño
lo que hasta acá vengo diciendo, extraño por anacrónico, referirse hoy a la problemática económica desde este punto de vista que he abordado de los tipos humanos, es decir, desde una perspectiva psicológica y moral. Se nos ha acostumbrado a que los temas económicos deberían ser enfocados científicamente, y esto significa hoy decir como algo puramente objetivo, como algo además avalorativo. La economía emplea una terminología que nos hace pensar que todo se rige por leyes necesarias, las leyes de mercado, como si se tratara de una estructura o sistema de fuerzas ciegas, reveladas en estadísticas y tendencias. Y a esto se lo llama ciencia económica. Y a esta ciencia se le proscribe, se le veda realizar alusión alguna de tipo moralizante, como la que he empleado al referirme a los vicios humanos relacionados con la riqueza. Sin duda que el rostro humano, las cualidades del hombre individual se pierden en estas elucubraciones abstractas de la actual ciencia económica. Y sin embargo, el sujeto humano está allí, detrás de esas leyes objetivas de la economía. Pero lo que con más fuerza quiero recalcar ahora es esto, que no solamente el hombre está allí, está implicado para su bien o para su mal en estas estructuras científico-objetivas, sino que la misma estructura de leyes supuestamente objetivas y necesarias, las famosas leyes de mercado, no funcionarían como tales leyes si el hombre, que es su sujeto, no presentara ya ciertas características. Y estas últimas son características inconfundiblemente morales. Y así, si yo digo ahora, para escándalo de los economistas puros, que la economía moderna de mercado es un sistema de avaricia, o mejor, porque esto habría que completarlo, de avaricia y prodigalidad, que son los dos vicios que considera Aristóteles con respecto al uso de la riqueza, y que ambas cosas son vicios, probablemente se me reirían a carcajadas. Y sin embargo, lo que quiero decir con ello no es tan risueño ni tan ridículo, porque estoy diciendo algo perfectamente científico. Estoy diciendo que ciertas predisposiciones éticas humanas son el presupuesto necesario para que las leyes de mercado funcionen. Que si el hombre no hubiera sido inducido previamente a ciertas conductas, ni la más elemental de las leyes de mercado, la ley de la oferta y la demanda, ninguna de ellas funcionaría. ¿Creen ustedes, en efecto, que esta ley funcionaría del modo previsto si la sociedad se compusiera de monjes que mortifican sus pasiones? ¿Funcionarían si los hombres privilegiaran el honor sobre la ganancia? ¿Creen que funcionaría si el hombre se abstuviera de consumir más de lo necesario? Es evidente que no funcionaría. El sistema entero explotaría. Como, valga el ejemplo, amenazó colapsar la economía de México cuando los héroes de la cristiada aplicaron el boicot económico. De modo tal que el hombre moral, el hombre con sus virtudes o sus vicios, está en el sistema objetivo de la economía. Está haciendo lo posible y recibiendo a la vez su impronta. En suma, hay una eticidad esencial en el sistema científico de la economía. Eticidad buena o mala, orden o desorden moral. Detrás de estos gráficos y estadísticas impolutas que nos presentan los sabios economistas como leyes o tendencias a las cuales hay que atenerse, nos gusten o no, detrás de los índices Merval, Nikkei, Dow Jones, hay un hombre, un tipo de hombre que los soporta. ¿Y cuál es este tipo de hombre hoy? ¿Cuál es el tipo humano que el sistema ha tenido que crear para funcionar? Es el tipo que hemos descrito. El hombre obsesionado por el afán de lucro. Y es el consumidor insaciable de los bienes placenteros
y de las utilidades y de los instrumentos. No hemos de olvidar, pues, que al hablar de orden o desorden del sistema económico-social, en el fondo estamos hablando del orden o desorden del ser humano personal, de aquel ordo amoris por el cual el hombre privilegia o minimiza los fines que lo orientan a su destino de plenitud. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Está bien? ¿Hasta las 1:30? Esto dicho, quiero enfocar ahora someramente el tema de este orden o desorden en el sistema objetivo de las relaciones socioeconómicas y, consecuentemente, en el de las ciencias o disciplinas de economía, tecnología, política que las presiden. El orden social natural y, por ende, debido, es el que refleja y a la vez causa aquel ordenamiento humano moral que pone en la cima a las conductas que mejor concurren al bien humano verdadero. Dijimos que el hombre se orienta por la preferencia de distintos bienes, que aún no siendo verdaderos fines últimos, se ubican en la línea de los fines. Así también, distintas estructuras sociales han privilegiado distintos bienes humanos en las distintas épocas. Para algunas épocas y sociedades, la primacía en el orden de los valores fue reconocida quizá al arte, a la belleza. En otras, al placer y al solaz de la vida. Culturas eticistas o hedonistas, para otras quizá al tope de la valoración social se pusiera la gloria y el esfuerzo bélico. Para otras estaría puesto valores superiores en las galas de la sabiduría y para otras todavía en los transportes de la mística religiosa. Entre estos valores hay un orden natural que la reflexión humana, como dije, por la ciencia moral puede descubrir. Puede también equivocarse. Ha habido sociedades y culturas mejor orientadas que otras, algunas óptimas, otras menos, otras decididamente malas y corruptoras. Pero nuevamente aquí, en el mundo de los sistemas objetivos de valor, hay uno que, según Aristóteles, se lleva las palmas en el torneo de la perversión humana, la perversión humano-social. Se trata de la civilización que ha colocado en el tope de los valores a la conducta centrada en la acumulación de riqueza. A esta la podríamos llamar la sociedad o civilización economicista, o, siguiendo la terminología que usa Aristóteles, la civilización crematizada, porque lo que hoy llamamos economía, dicho sea de paso, no es lo mismo que lo que Aristóteles tenía por tal. El filósofo ha llamado a lo que hoy consideramos economía crematística, ciencia de la procuración de riquezas, independientemente considerada del uso de las riquezas. Las razones de la perversidad de un sistema social así ya están dadas al hablar del modelo humano que es su sustrato. El hombre centrado en el apetito indefinido de lucro, el avaro. Pero al considerar ahora esta misma perversidad en perspectiva social o institucional o objetiva, debemos añadir algo que en este caso es decisivo. Es el dato adicional a aquella imagen del avaro y aquella desorden considerado desde la perspectiva puramente personal. Es el dato adicional del poder que adquiere esta tendencia humana lucrativa cuando queda encarnada en un sistema y pasa a constituirse en un sistema de convivencia social. Lo que antes aparecía como una característica del temperamento individual, la avaricia, adquiere ahora una capacidad de difusión tal que provoca el arrastre tras de sí de todos los estamentos sociales, de las potencias, facultades y profesiones humanas. De lo que habla Aristóteles es, lo que voy a ver a continuación, de un efecto de arrastre de esa economía puesta al tope de las ciencias sociales, de un arrastre de todas las demás actividades humanas, de una crematización general de la sociedad, por descontado también de los individuos que la ejercen.
Esto que estamos intentando describir ahora después a esta sociedad o cultura crematizada por el imperio que ha adquirido sobre ella la economía entronizada en ciencia suprema. El efecto de este primado de la economía ya fue descrito por Aristóteles para la sociedad mucho más limitada y modesta de su tiempo, la polis o ciudad. Pero su análisis mantiene toda su vigencia para nuestra civilización altamente desarrollada. Según Aristóteles, es posible una situación en la que la economía, que para él y para todos es por naturaleza una ciencia subsidiaria, tome la primacía sobre toda otra ciencia ordenadora, usurpando el lugar rector que le pertenece a la moral, pero la moral ya en instancia social, que es para Aristóteles la política. Es decir, esta sustitución del poder político por el poder económico es algo que no necesito ahora ejemplificarlo ni probarlo porque está a la vista de todos. De aquí reside un desorden fundamental que consiste en que lo que es una ciencia de medios ha tomado la delantera sobre la ciencia de los fines. Porque en efecto la política es una ciencia moral. Ella es la encargada, más allá del estado corrupto de la política actual, pero eso estamos hablando de una cuestión de principios y no de una cuestión digamos, de realidades históricas y de hechos. Pero si la política y el político puede corromperse al máximo, puede también ser el lugar de la más alta potenciación de las virtudes humanas. Ella, la política, es, por definición, la encargada de definir y de inducir la escala de valores por los que se rige la sociedad. Aquel hombre grande del que hablaba Platón. Es ella la que establece los principios del orden debido. Y si, como hemos visto, los principios del orden imperan por medio de la orden, entonces la ciencia, que es reconocida como suprema, regirá a todo el sistema de convivencia imponiendo su impronta. Con el primado de cualquier otra ciencia, que no fuera la política, ocurriría un desorden en este caso. Pero la economía presenta un privilegio, digo con la primado de cualquier otra ciencia, porque puedo también estar previendo la posibilidad de del término tecnocracia, por ejemplo, indica que las ciencias o tecnologías toman también la primacía de algún modo determinado sobre la conducción del Estado, y esto ya es de por sí, digamos, un desorden fundamental. Pero más allá de esos desórdenes provocados por otras ciencias que toman la primacía, acá está lo que le es especial a la economía como usurpadora del poder soberano. La economía presenta un privilegio especial en este hecho de la usurpación del poder soberano. Ella es la que, mejor que ninguna otra ciencia, puede usurpar el papel rector en la sociedad. Esta capacidad expansiva o invasora de la economía se debe al hecho de que el bien que ella provee es precisamente este medio sustitutivo de todos los bienes provistos por las actividades humanas. Es por eso que puede la economía plegar a sus dictados a todas las demás actividades y profesiones humanas, siendo la moneda un puro medio, un medio de medios, como hemos dicho. Sin embargo, y paradójicamente, puede por eso mismo, como ningún otro producto de la actividad humana, constituirse en un fin. Y recuerden que es precisamente el fin el que constituye el principio del orden. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Esta es nuestra sociedad capitalista, o economicista, o mejor dicho, crematizada, en la cual la economía se ha puesto a la cabeza de las disciplinas ordenadoras. Y si esto les recuerda algo, recuérdense que cuando hablábamos del orden humano, no como un orden dado, sino como un orden hecho, bueno, las ciencias supremas son precisamente las llamadas a ordenar el supuesto orden social. Ahora bien, este papel rector de la economía en el mundo moderno, que es de suyo un desorden fundamental, tiene un efecto desordenador y desquiciante sobre todas las demás actividades y profesiones humanas. Y ello consiste en que la infinitud y el desborde propio de la economía se traslada a todas las demás actividades.
Todas ellas tienden a un crecimiento desmedido y, por decirlo así, canceroso. Estoy hablando de la sociedad crematizada, regida por el fin del crecimiento indefinido de la moneda. Un crecimiento desordenado o desorbitado. Esto que hoy se llama desarrollo no es un crecimiento normal, porque un crecimiento normal tiende a la perfección armónica de las facultades y las potencias humanas, perfección acotada y limitada por la perspectiva del fin de la vida humana. Y hoy, estoy hablando sobre todo del desarrollo tecnológico, todo parece indicar que las actividades proveedoras de medios están extralimitadas y han dejado de servir al fin de la vida humana y desde ya de la vida buena. Vivimos en un mundo, en una cultura atiborrada de medios a escala cuasi infinita y de sofisticación siempre creciente. Y sin embargo, en este mundo atiborrado de medios portentosos, vive el hombre una vida mejor. Al contrario, la vida se ha hecho sumamente penosa. Y hablo aquí no de las sociedades que no han encontrado su lugar en el festín de la riqueza, estoy hablando de la sociedad rica y opulenta. El crecimiento desmesurado de las técnicas empuja a la humanidad opulenta en una carrera desbocada de provisión de instrumentos que embrutece su espíritu y que amenaza destruir su hábitat. No hay tiempo para dedicarle a la vida, ni al solaz de la vida. Toda la estructura moral que sostenía la sociedad, la fidelidad familiar y la amistad, la lealtad patriótica y la religiosidad popular, todo esto explota al ritmo de una vida aplicada a la provisión de medios, que la cultura tecnológica hace reverberar frente a los ojos de una humanidad infantilizada. Se suele suponer que este crecimiento desorbitado de las técnicas se debe al auge de la ciencia positiva de la naturaleza. Yo digo más bien que hay que buscar el origen de este crecimiento desorbitado de las técnicas en su sometimiento a la perspectiva infinita y desbordante de la economía. En efecto, si todas estas profesiones y actividades, si todas las artes y técnicas estuvieran ocupando su lugar en el orden natural, el límite de su desarrollo sería establecido por la ciencia de los fines de la vida y de la vida buena, la moral y la política. Porque como dice Aristóteles, y esto sigue siendo verdad, no es necesaria para la vida buena una provisión infinita de medios. Pero cuando la economía se ha sustituido como ciencia rectora a la moral y a la política, entonces todas las actividades sociales quedan marcadas por esta dependencia. Y la marca de esta dependencia de las técnicas de la economía es la desorbitación y la tendencia al infinito en la procuración de los instrumentos y los medios. Así la economía, llevada de su condición de ciencia subordinada a la de ciencia rectora, ha venido a arrastrar tras de sí a todas las potencias y facultades humanas, las ha desquiciado y las ha desorbitado. Más aún, las ha asimilado a su propio fin y les ha hecho perder su función específica en el orden de los valores humanos. Por el que, en efecto, todo en la vida humana, toda en la actividad creadora del hombre, se ha convertido hoy en función de la ganancia. Todo se ha hecho hoy medio de lucro. Todas las profesiones se han crematizado. Ninguna de ellas se rige por su fin y vocación propia. Si se cultiva el campo o se cría ganado, ya no es para dar de comer a la humanidad, sino para ganar. Si se cura el enfermo, es para ganar. Estoy hablando en el ámbito general, no en los casos individuales. Si se defiende al cliente en los estrados, es para ganar. Todas las profesiones han sido pervertidas de su orden específico por este primado de la economía, por el primado del espíritu de lucro. Vivimos en el mundo de la avaricia institucionalizada. Resumiendo lo expresado, y ahora sí termino, creo que estoy a tiempo. Se me ha pedido exponer sobre el orden natural de la economía y yo me he demorado en retratar lo que es más bien un profundo desorden, quizás más profundo que ha vivido la humanidad.
y que es el mundo y la civilización en la que hoy vivimos. Ello consiste en que la economía, que por naturaleza debiera estar subordinada a la moral y a la política, hoy es la ciencia rectora. Es este desorden fundamental el que ha arrastrado al desorden general del hombre y la sociedad. Desorden que es la inversión del orden natural. Porque la naturaleza indica que el hombre debe ordenar su existencia a la vida buena, que este es su fin. Que si para ello necesita de medios, los medios deben quedar como medios, porque la sustitución del fin por los medios es la más típica aberración a la que está expuesto el hombre en su condición de ser racional. Y que la sustitución del fin por un medio, que es medio al estado puro, como lo es el instrumento monetario, es la máxima expresión de esta inversión del orden natural. Y hay todavía un corolario a todo lo dicho. Y con este corolario apunto, y con esto ya termino, a una dimensión que excede al tema que se me ha propuesto y que incide de alguna manera en la perspectiva del orden sobrenatural y religioso. Espero no invadir el ámbito de los disertantes posteriores. Esto es la perspectiva del fin último. Para nosotros creyentes, el fin último se ubica en la dimensión sobrenatural. El bien al que apuntamos, en último término, como fin último, no pertenece a nuestro mundo natural. Pero aunque un orden no sea idéntico al otro, el natural y el sobrenatural, hay una conexión necesaria entre ambos. Porque el orden natural es un presupuesto material, por decirlo de modo, para el orden sobrenatural, salvo la instancia de la gracia. Y el desorden en la existencia humana natural tiene implicancias respecto de su destino último sobrenatural. El orden sobrenatural es el que nos ordena a Dios, nuestro fin último. El orden natural nos orienta desde lejos, nos predispone, nos prepara al orden sobrenatural y a Dios. El desorden natural, al contrario, nos desorienta, nos desvía de él. Nos desvía quizá en forma parcial y subsanable, o nos desvía en forma total y definitiva. Porque si en el desorden moral natural hay grados de nocividad, esto será en la medida precisamente del grado de desvío en que nos ponga ese desorden respecto de nuestro último fin. Y bien, creo que lo dicho ha quedado claro, que hay un desorden moral especialmente nocivo, más nocivo que el representado por los desarreglos o perversiones comunes de la ambición, el sexo o la comida. Y es este que pone al hombre en una procuración insaciable de la riqueza. Pero ahora vemos la razón profunda por lo que esto es así. Este desorden del afán infinito de lucro es el peor desorden porque pone al hombre en el camino de una prosecución irreversible de los medios, desviándolo definitivamente o casi definitivamente de su orientación al fin último. Porque si atendemos todavía a las características de la moneda como medio infinitamente atesorable, descubrimos que sólo el apetito de acrecentamiento de la riqueza monetaria puede convertirse en un sustituto de la aspiración del hombre a Dios. Porque el hombre tiende por naturaleza, necesariamente, a su plenitud en la posesión de un bien infinito. Reparen esto, acá hay un infinito que estoy usando en doble sentido. Nada de este mundo, ningún bien de este mundo puede colmarlo, porque todas las cosas del mundo son finitas, son limitadas. Y por eso, la insatisfacción que produce constatar la finitud de los bienes de la tierra, de la comida, del sexo, del poder, es lo que mueve al hombre a convertirse de ellos a Dios. Porque Él es el único bien que puede colmar su apetito de bien infinito. Pero este aquí, que ahora existe este bien inventado por el hombre, la moneda, este medio sustitutivo de todos los bienes de la tierra y eso mismo al infinito, como infinitamente atesorable.
Este bien es el que puede precisamente desviar la mirada del hombre, de Dios, de un modo definitivo, ya que le promete una satisfacción infinita en esta vida. La promete, sin duda, como un espejismo solamente. Pues la riqueza monetaria, el único bien, entre comillas, que convertido en fin puede suplir al apetito de Dios y así desviarlo indefinidamente de él, en otros términos, de desvincular al hombre de Dios. Y si religión significa vínculo, religio, entonces habrá que decir que esta tendencia al lucro infinito es el más fuerte corrosivo de la religiosidad humana. Ello porque desvincula, porque rompe el vínculo religioso. Lo cual no quiere decir que, por otro lado, esto nos lleve paradojalmente a la creación de una religión sustitutiva, de una búsqueda del infinito en una perspectiva puramente horizontalista. Y esto es lo que creo que es, en última instancia, lo más grave en este proceso. Es decir, la creación de un nuevo Dios, que no tiene antecedentes sin duda en la historia y aún en la historia bíblica. Mamona iniquitatis. Para terminar, y para ver que este apetito ilimitado de la riqueza puede convertirse en verdadero culto a un Dios alternativo del Dios verdadero, que sea la acumulación indefinida de riqueza el único fin que puede sustituir al culto al Dios verdadero, a esto el propio Hijo del Hombre nos lo ha dicho. De esto nos ha prevenido. Él nos dice, en efecto, como todos sabemos, esta frase evangélica: ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice nuestro Señor, no pone acá como alternativa, es decir, como otro Señor peligrosamente posible, y desafiante del Dios verdadero, el poder, el sexo, la comida. No, ese otro Dios que puede sustituir en la mirada del hombre al Dios verdadero, esa alternativa la pone nuestro Señor en Dios o las riquezas. Y esto es todo lo que tengo para decirles. Nada más. Doctor Miura, preguntan cuál debe ser la conducta cristiana ante las riquezas económicas. Bueno, como ustedes saben, frente al tema del uso de la riqueza, en la moral cristiana se perfilan los dos niveles de lo que sería, por un lado, la perspectiva de la moral meramente natural y de la moral sobrenatural presidida por la gracia, lo cual en la preceptiva cristiana se destaca como distinción entre lo que en el uso de la riqueza es de precepto y lo que es de consejo. Como de precepto y como ordenado a una perspectiva de virtud humana meramente natural, la riqueza es considerada sin duda que necesaria, y la virtud, es decir, el buen uso en la riqueza, consiste en por lo tanto, en el uso, la adecuación del uso a la vida buena, es decir, a la regida por los verdaderos valores de la vida, y en cuanto a su procuración, la postulación de algún límite, como surge de lo que he dicho, al apetito de la apropiación de las riquezas. Por lo tanto, como una subordinación de la riqueza a los bienes a los cuales la riqueza está ordenada. En la perspectiva, eso significa, sin duda, un buen uso de la riqueza y un reconocimiento de la necesidad de la riqueza hasta cierto punto. En la perspectiva sobrenatural,
y de la gracia y del consejo está sin duda el consejo de la prescindencia total de la riqueza, es decir, la elección por la pobreza voluntaria, que como consejo no está prescripta a todos, sino a los que quieran orientarse a la perfección cristiana de la vida, pero que en el orden social esa prerrogativa incluso de los ideales de perfección tuvieron su impacto también sobre un ordenamiento correcto y natural en la perspectiva natural, ¿no? Porque de alguna manera el modelo de la pobreza sirvió para indicar y contener al orden económico natural en su verdadero límite. Cuando se habla de nuevo orden en el mundo, globalización y otros organismos como ONU, UNESCO, etcétera, ¿a cuál orden o a quién siguen como fin último? Bien, sin duda que mi disertación ha volado un poco en el nivel de los principios y de estos principios deberían sacarse las conclusiones relativas al Ich et Nunc de la cultura moderna, de la civilización moderna y de la política moderna y de la orientación de la política moderna. Precisamente un efecto que se ve casi necesario, perfectamente coherente con esta supremacía del poder económico sobre el poder político, es esta tendencia actual a la disgregación de los estados nacionales y su sustitución por una empresa de poder universal. Es decir, yo prefiero llamar a esta expresión globalización, me parece más correcto emplear el término para ella de universalización. Sostengo que precisamente esta tendencia universalista que hoy estamos soportando y que está destruyendo las unidades políticas nacionales, es efecto precisamente de esa primacía del poder económico. Es más, yo quiero decir, incluso yo sustituiría el término globalización por el término globalismo, porque el término globalización tiene un correlato, significa básicamente, opone a este proceso como un mero hecho, como un fenómeno que se da necesariamente. Y el término que me parece que mejor se le aplica es el de globalismo, porque hay que destacar los elementos ideológicos y los fines y los valores que presiden a este proceso de globalización. Sin entrar demasiado en detalles, verán ustedes que esa referencia mía a la infinitud potencial del crecimiento económico tiene su correlato o es coherente con esta infinitud del proceso social y político que lleva a la elusión de fronteras y a incluso a la destrucción de todas las estructuras particularizantes de la política. Es decir, el globalismo está en relación directa con economicismo. Doctor Miura, ¿cómo se puede vivir una vida sobrenatural en medio de las leyes ciegas del mercado? Si fuera solamente sobrenatural, en la perspectiva, en el distingo que he hecho recién, sobre esos dos ámbitos de lo preceptivo y de la moral natural y de consejo y de la moral sobrenatural, bueno, si la vida cristiana fuera la vida de perfección, bueno, no sería distinto ni tanto más complicado vivirla hoy que en la época de San Francisco de Asís. Se trataría sencillamente de cortar totalmente con el mundo. El problema se plantea precisamente cuando hay que convivir y cuando no se tiene este ideal de perfección como meta inmediata, por lo menos. Cómo existir en una vida humana sensatamente buena, sensatamente moral, naturalmente buena,
en un mundo en que efectivamente todo parece supeditado a la mamona iniquitatis, ¿no es cierto?, esa tendencia lucrativa que, como dije recién, arrastra incluso las profesiones. Si hoy me parece que se plantea para todo profesional, incluso cristiano, esa problemática existencial sumamente compleja de cómo sobrevivir ejerciendo su vocación de médico, su vocación de ingeniero, su vocación de agrónomo, en un mundo en que todas estas profesiones están arrasadas por una perspectiva puramente lucrativa y economizante. Bueno, para ello lo que se requiere es, en fin, habría que hablarlo sin duda mucho en su detalle, pero como pauta primaria, ese ánimo rebelde al cual me he referido, y que aun cuando nos obligue a convivir en un mundo de estas características, nos lleve a preservar nuestra última trinchera, que es el alma humana. ¿Cuál es el sistema económico que usted considera que se apega al orden natural? Difícil respuesta, porque el hecho de que no tengamos muestras históricas, concretas, contemporáneas, de aplicación de un orden natural, no debería hacernos pensar que este orden natural no fuera posible. Sin embargo, sin duda que es difícil hoy en día referirse o identificar alguna doctrina con eficiencia práctico-política que haya respondido al orden natural. Sin duda que las opciones que se nos han presentado hasta el presente, y en esto parece haber también una política de las falsas alternativas o falsas opciones, han sido desde aquella del totalitarismo, del capitalismo de Estado marxista o el capitalismo liberal. Y bueno, y esto parecería que hubiera una voluntad expresa en no plantear la posibilidad de una tercera posición, ¿no es cierto? Bueno, sin duda que en la doctrina social de la Iglesia, en las encíclicas desde Rerum Novarum, Quadragésimo Anno y demás, se encuentran los principios para una doctrina económica propiamente natural. Hasta qué punto han sido recogidas esos principios del magisterio en los sistemas económicos realmente actuantes, bueno, pueden haber sido en cierta medida en algunos de los vigentes como reacción a esa pinza entre marxismo y capitalismo que se han dado en la historia reciente, pero que hoy en día yo al menos no les veo posibilidad de actualización en razón del sistema de poder tal como está dado, ¿no? Muchas gracias. Bien, desafortunadamente hay mucha inquietud, muchas preguntas que vamos a procurar, como ya se mencionó, contestarlas a través del web. Estamos cortos de tiempo y por respeto a las siguientes conferencias vamos a tener que hacer la relatoría que ha sido preparada por el licenciado Ismael Zamora Tobar y el doctor Adrián Tirado Lugo de la Conferencia de los Principios del Orden Económico y su inversión en la economía actual. Se ha mencionado que existe un orden natural jerarquizado, el cual tiene sentido para el hombre en función de su fin último. En estas jerarquías se dan bienes que se relacionan con fines particulares y con el fin último, los cuales deben de estar supeditados de los bienes inferiores a los superiores. El hombre ha desviado el camino hacia su finalidad trascendente, perdiendo de vista que es primero el todo que las partes, es decir, se prefiere el bien particular por el bien común y el bien particular sobre el fin último. El fin de las actividades económicas tiene como producto la riqueza, la cual es un medio
con relación a otros bienes. La riqueza es el conjunto y acumulación de bienes para la vida, por lo que está subordinado a la vida. La vida tiene dos sentidos, el vivir como un mantenerse en la existencia y un sentido cualitativo que implica diversas actividades. Por ejemplo, el goce espiritual de la vida buena y el goce corporal de darse buena vida. La ética rige las actividades económicas ordenándolas conforme a la naturaleza. El orden natural establece que el modo de composición de las partes está regido por el fin del todo e implica una relación de las partes entre sí y la relación de las partes al fin, en donde la orden como mandato establece la preeminencia jerárquica de las partes superiores que corrigen a las inferiores. El orden económico natural es un orden humano, dinámico y moral. Es un orden hecho por el hombre, donde lo natural tiene sentido cuando el hombre hace las cosas inspirado por la naturaleza y guiado por los fines de la naturaleza. Cuando se hacen las cosas contra la naturaleza, se da el desorden, y esto es peor cuando se hace ordenadamente dicho desorden, es decir, forzar a la naturaleza a un orden artificial y erróneo. En el orden económico, la conducta del hombre evidencia esta desorientación al grado de llegar a convertir la economía en un deseo infinito de logros y aspiraciones, confundiendo por esta ilimitada consecución de bienes el fin último auténtico con el bien económico que puede ser lícito pero parcial, constituyendo dicho bien económico en el falso fin último, hasta el grado de reverenciarse como una nueva religión a la cual el hombre le rinde pleitesía y se le somete, apareciendo así un medio como fin y como fin último, que si lo reflexionamos, notamos inmediatamente que ese nuevo fin último es totalmente material y por lo tanto imposible de satisfacer a plenitud todas las necesidades en un ser que tiene una esencia inmaterial y espiritual como lo es el hombre. Conclusión: los actuales sistemas económicos, globalización, libre comercio, supracapitalismo, no se fundamentan en un ordenamiento congruente con la naturaleza física y espiritual del hombre, y atentan contra la naturaleza humana, validando prácticas económicas antinaturales que no respetan los principios del orden económico y mucho menos el orden natural y sobrenatural. El orden y la actividad económica son un medio que debe sujetarse al fin último del hombre, en el orden natural, la vida buena. Todas las profesiones se han crematizado invirtiendo el orden natural y sobrenatural. Muchas gracias.